¿Cómo hablar con el Espíritu Santo para que me guíe en su voluntad? Espíritu Santo, me guíe en su voluntad. ¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de decisiones importantes? ¿Te has preguntado si estás caminando en el propósito que Dios diseñó para ti? Saber cómo hablar con el Espíritu Santo no es solo una habilidad, es una necesidad espiritual para aquellos que desean vivir bajo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no es solo un acompañante, sino el guía divino que nos muestra el camino hacia una vida llena de propósito, paz y confianza en el plan perfecto de Dios. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo el Espíritu Santo ha guiado a los creyentes en momentos críticos, desde el consejo sabio que dirigió a los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, hasta las palabras inspiradas que fortalecieron a los profetas. Su obra siempre ha sido la luz en la oscuridad. Y hoy, esa misma luz está disponible para ti y para mí. Imagina un hogar, una familia o un corazón lleno de certeza divina. Cuando aprendemos a escuchar y obedecer al Espíritu Santo, abrimos la puerta a una vida alineada con la voluntad de Dios. Pero este camino requiere intencionalidad, entrega y una comunicación abierta con el Espíritu. Si sientes en tu corazón el anhelo de descubrir cómo el Espíritu Santo puede guiar cada decisión, pensamiento y acción, este video es para ti. Prepárate para un recorrido profundo que transformará no solo tu perspectiva, sino también tu relación con Dios. Descubrirás principios y prácticas que te ayudarán a reconocer su voz y seguir su voluntad con confianza. Antes de comenzar, quiero invitarte a que descargues un recurso especial que hemos preparado para ti. Es una guía de oración diseñada para fortalecer tu fe y ayudarte a comunicarte con el Espíritu Santo de una manera más profunda. Haz clic en el comentario fijado y comienza hoy mismo este hermoso viaje espiritual. ¿Listo para experimentar el poder transformador de caminar bajo la guía del Espíritu Santo? Entonces, acompáñame mientras exploramos este viaje único y lleno de propósito. La voluntad de Dios, un concepto fundamental. La voluntad de Dios no es un misterio reservado para unos pocos, sino un regalo disponible para todos aquellos que buscan vivir bajo su guía divina. Comprender qué es la voluntad de Dios es el primer paso para alinearnos con su propósito. Pero, ¿cómo diferenciamos la voluntad divina de nuestros deseos personales? Esta pregunta ha inquietado a los corazones de los creyentes a lo largo de la historia. Y en este capítulo vamos a desentrañar este concepto fundamental. La voluntad de Dios tiene dos dimensiones principales: su voluntad soberana y su voluntad revelada. La soberanía de Dios implica que todo lo que ocurre en este mundo está bajo su control. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, leemos: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto nos recuerda que, aunque podamos planificar, es Dios quien tiene la última palabra. Su voluntad soberana trasciende nuestra comprensión y en ella se encuentra el plan perfecto que dirige el curso de nuestras vidas. Por otro lado, su voluntad revelada se encuentra claramente expuesta en las Escrituras. La Biblia no solo es un libro de historia, sino un manual divino para la vida. En Salmos capítulo 119, versículo 105, se nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que las Escrituras iluminan el camino para aquellos que buscan vivir en armonía con los deseos de Dios. La voluntad revelada también se manifiesta a través del Espíritu Santo, quien nos guía en nuestras decisiones cotidianas y nos da discernimiento. Uno de los mayores desafíos para muchos creyentes es alinear sus propios deseos con la voluntad divina. Es fácil caer en la trampa de buscar que Dios bendiga nuestros planes en lugar de buscar su dirección desde el principio. Sin embargo, al rendirnos a su plan,
experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo describe Filipenses capítulo 4, versículo 7. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad. Él nos ha dado libre albedrío, pero también nos ha proporcionado su palabra y su espíritu como herramientas para tomar decisiones sabias. Esta interacción entre la libertad humana y la guía divina es un misterio que solo puede entenderse plenamente a través de la fe y la comunión constante con Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios no significa una vida libre de desafíos. En muchos casos puede implicar sacrificios o decisiones difíciles. Sin embargo, la recompensa de caminar en su propósito supera cualquier dificultad que enfrentemos. Cuando confiamos en su soberanía y nos sometemos a su voluntad, descubrimos una vida llena de propósito, significado y conexión con nuestro Creador. Es importante recordar que la voluntad de Dios no se trata solo de acciones externas, sino también de la transformación interna. Él desea que nuestros pensamientos, deseos y corazones estén alineados con su carácter. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos insta: no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta renovación nos permite discernir su voluntad y caminar en ella con confianza. Al entender la voluntad de Dios, nos preparamos para el siguiente paso: permitir que el Espíritu Santo sea nuestro guía constante. Él es quien nos conduce por el camino correcto, nos fortalece en los momentos de debilidad y nos da sabiduría para enfrentar cada desafío. El Espíritu Santo, nuestro guía en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no es solo un concepto abstracto o una presencia distante, es el compañero más cercano que podemos tener en nuestra jornada espiritual. Su papel como guía es fundamental para ayudarnos a discernir y vivir en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos permitir que el Espíritu Santo tome su lugar en nuestras decisiones y en cada aspecto de nuestras vidas? Desde el principio, la Biblia describe al Espíritu Santo como el Consolador y Consejero. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esto significa que el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos enseña y nos recuerda las verdades que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Una de las formas más claras en que el Espíritu Santo nos guía es a través de los dones espirituales. Estos dones no son habilidades ordinarias, sino manifestaciones sobrenaturales que nos capacitan para servir a Dios y a los demás. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo escribe: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien común. Dones como el discernimiento, la sabiduría y la profecía son herramientas divinas para comprender la voluntad de Dios en situaciones específicas. El Espíritu Santo también habla a través de una voz interior que guía nuestros pasos. Esta voz no es siempre audible, pero se manifiesta como una convicción clara, una paz profunda o una inquietud que nos dirige hacia el camino correcto. En Isaías capítulo 30, versículo 21, se nos asegura: tus oídos oirán una palabra detrás de ti. Este es el camino, anda por él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Reconocer esta voz requiere sensibilidad espiritual que se desarrolla mediante la oración y la meditación en la palabra de Dios. Sin embargo, es importante entender que la guía del Espíritu Santo no siempre se alinea con nuestras preferencias o deseos inmediatos. A veces, su dirección puede parecer contraria a nuestra lógica humana. En Hechos capítulo 16, versículos 6 hasta el 7, leemos cómo Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en ciertas regiones.
Aunque no entendieron el porqué en ese momento, Dios tenía un plan mayor en mente. Una relación íntima con el Espíritu Santo nos lleva a confiar en su dirección, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Esto requiere humildad y disposición para rendir nuestros planes a Dios. Al hacerlo, descubrimos que su guía no solo es confiable, sino también transformadora. El Espíritu Santo no solo nos muestra qué hacer, sino que también moldea nuestro carácter para que refleje los frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia y el dominio propio. La oración es una de las herramientas más poderosas para invitar al Espíritu Santo a guiarnos. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo dice: «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras». Esto nos muestra que incluso en nuestras limitaciones, el Espíritu Santo está trabajando para alinearnos con la voluntad de Dios. Además, el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y valentía. Él nos da fuerza para resistir la tentación, discernimiento para tomar decisiones sabias y consuelo en tiempos de angustia. Su obra en nuestras vidas es continua y está diseñada para llevarnos más cerca del corazón de Dios. Abrir nuestro corazón al Espíritu Santo no es solo un acto de fe, sino una elección diaria. A medida que desarrollamos una comunión constante con Él, comenzamos a experimentar una transformación que impacta no solo nuestra vida personal, sino también la de aquellos que nos rodean. Alineación con la voluntad divina. Vivir alineados con la voluntad divina no es solo un deseo de muchos cristianos, sino una necesidad para experimentar paz y propósito verdaderos. Sin embargo, este camino exige algo más que buenas intenciones. Requiere una rendición total y una conexión profunda con el Espíritu Santo, quien es nuestro guía en este viaje espiritual. La sumisión a la voluntad de Dios es uno de los mayores desafíos que enfrentamos. Desde el principio, la humanidad ha luchado con el deseo de seguir sus propios caminos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 hasta el 6, se nos recuerda: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». Este es el fundamento de vivir alineados con Dios, confiar completamente en su dirección. Cuando nos rendimos a su voluntad, descubrimos que esta es buena, agradable y perfecta, como se describe en Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero, ¿qué significa en la práctica someterse a Dios? Implica entregar nuestros planes, sueños e incluso temores en sus manos. Es reconocer que sus pensamientos son más altos que los nuestros, como dice Isaías, capítulo 55, versículo 8 hasta el 9. El alinearse con la voluntad divina trae innumerables beneficios. Nos otorga paz en medio de las tormentas, porque sabemos que Dios tiene el control. Trae gozo, incluso en tiempos difíciles, porque confiamos en que todo coopera para el bien de quienes lo aman, como nos recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28. Además, vivir alineados con Dios nos proporciona un propósito claro, ayudándonos a priorizar lo que realmente importa. Sin embargo, rendirnos no es sencillo. Existen obstáculos internos y externos que con frecuencia nos desvían. Uno de ellos es el orgullo. Muchas veces creemos que sabemos lo que es mejor para nuestras vidas. La duda también puede paralizarnos, haciéndonos cuestionar si realmente estamos escuchando a Dios. Finalmente, el miedo a perder el control puede impedirnos dar pasos de fe. Superar estas barreras requiere acción intencional.
Primero, necesitamos rendirnos diariamente en oración, pidiendo al Espíritu Santo que alinee nuestros corazones y mentes a la voluntad de Dios. Segundo, debemos estudiar la palabra de Dios para conocer sus principios y promesas. Tercero, es esencial buscar comunión con otros cristianos que nos motiven a mantenernos firmes en nuestra fe. Cuando estamos alineados con Dios, nuestras vidas comienzan a reflejar los frutos del Espíritu descritos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 hasta el 23. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos no solo transforman nuestra vida espiritual, sino que también impactan profundamente a quienes nos rodean. La rendición a la voluntad divina no es un acto aislado, sino una jornada continua. A medida que crecemos en nuestra relación con el Espíritu Santo, Él revela áreas de nuestras vidas que necesitan ser ajustadas. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario para nuestra santificación y crecimiento espiritual. Alinearnos con Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos posiciona para ser instrumentos de su voluntad en el mundo. Cuando vivimos de esta manera, nos convertimos en luz en medio de la oscuridad, mostrando a las personas que nos rodean el poder transformador del amor de Dios. La jornada de santificación. La santificación es un viaje continuo y transformador que cada creyente emprende al aceptar a Cristo en su vida. Este proceso, guiado por el Espíritu Santo, nos lleva a reflejar cada vez más el carácter de Dios. Aunque el camino puede ser desafiante, es una obra necesaria y profundamente enriquecedora. El Espíritu Santo es el autor de nuestra santificación. Desde el momento en que depositamos nuestra fe en Cristo, Él comienza a trabajar en nuestras vidas, moldeándonos y transformándonos. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, se nos asegura que, bajo la guía del Espíritu, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Dios. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo que requiere paciencia y perseverancia. Los frutos del Espíritu son el sello distintivo de una vida santificada. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 hasta el 23, describe estos frutos como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cultivar estos frutos no solo mejora nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestras interacciones con los demás, impactando positivamente en nuestras familias, comunidades y más allá. La santificación también implica una lucha constante contra nuestra naturaleza pecaminosa. Como Pablo lo describe en Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el 20, hay un conflicto interno entre el deseo de hacer lo correcto y la tendencia al pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo nos fortalece para resistir las tentaciones y elegir lo que agrada a Dios. Un aspecto esencial de la santificación es la renovación de nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos instruye a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto se logra a través de la meditación diaria en la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo revele áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. El papel de la oración en este viaje no puede subestimarse. La oración no solo es un canal para comunicarnos con Dios, sino también una herramienta para recibir dirección, fortaleza y consuelo. Al buscar al Espíritu Santo en oración, abrimos nuestro corazón para que Él opere en nuestras vidas de maneras profundas y poderosas. La santificación también nos lleva a un nivel más profundo de obediencia. A medida que aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, Él nos guía a tomar decisiones que reflejan la voluntad de Dios. Aunque la obediencia puede ser difícil, especialmente cuando requiere sacrificio,
los resultados son invaluables. Una vida en paz y alineada con los propósitos de Dios. Otro elemento clave en esta jornada es la comunidad. Rodearnos de otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Hebreos capítulo 10, versículo 24 hasta el 25, nos exhorta a no dejar de reunirnos, ya que el aliento mutuo es vital en nuestra vida espiritual. Compartir nuestras luchas y victorias con otros nos recuerda que no estamos solos en este viaje. La perseverancia es esencial en la santificación. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos asegura que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aunque el camino puede ser arduo, podemos confiar en que Dios es fiel para completar su obra en nosotros. La santificación no solo nos transforma a nivel individual, sino que también impacta a quienes nos rodean. Una vida dedicada a Dios se convierte en un testimonio poderoso del amor y la gracia divina, inspirando a otros a buscar al Espíritu Santo y caminar en la voluntad de Dios. La misión divina. Cada creyente tiene un propósito único dentro del plan eterno de Dios. Descubrir y cumplir esa misión es una parte fundamental de nuestra relación con el Espíritu Santo. Él no solo nos llama, sino que también nos equipa con todo lo necesario para llevar a cabo nuestra misión en la tierra. El llamado de Dios no es exclusivo para líderes religiosos o figuras espirituales prominentes. Es para todos los que han decidido seguir a Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras no son tareas grandiosas necesariamente, sino acciones cotidianas que reflejan el amor de Dios y el impacto de su Espíritu en nuestra vida. El Espíritu Santo es la fuente de poder detrás de nuestra misión. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Este poder no solo es para predicar, sino también para vivir de una manera que inspire a otros a buscar a Dios. La misión divina comienza en nuestro hogar. Antes de pensar en grandes actos de evangelización, debemos asegurarnos de que nuestro testimonio sea evidente entre nuestros seres queridos. Mostrar el amor, la gracia y el perdón del Espíritu Santo en nuestras interacciones familiares es un poderoso testimonio para los demás. El Espíritu Santo nos guía hacia nuestra misión específica. Puede ser que nos llame a trabajar con los necesitados, a enseñar, a liderar una comunidad o simplemente a hacer luz en nuestro lugar de trabajo. Escuchar su voz y obedecerla es clave para cumplir con el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Cumplir nuestra misión no siempre será fácil. En el camino enfrentaremos desafíos, críticas y momentos de incertidumbre. Sin embargo, el Espíritu Santo nos fortalece para perseverar. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios nos asegura: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto nos recuerda que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del poder divino. La misión divina también implica compartir el mensaje de salvación con otros. Esto no significa necesariamente predicar en un púlpito, sino compartir nuestra historia de transformación con aquellos que necesitan escucharla. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, se nos exhorta a estar siempre listos para dar razón de nuestra esperanza. El servicio a los demás es otra forma de cumplir nuestra misión. Jesús mismo nos dio el ejemplo al lavar los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 14 hasta el 15, mostrando que el liderazgo espiritual está enraizado en la humildad y el servicio.
Cada acto de bondad inspirado por el Espíritu Santo es un reflejo del amor de Dios. A medida que vivimos nuestra misión, inspiramos a otros a buscar y cumplir su propio llamado. Una vida alineada con el propósito de Dios tiene un impacto multiplicador, ya que nuestro testimonio puede ser el catalizador para que otros también respondan al llamado del Espíritu Santo. Cumplir con nuestra misión nos llena de un profundo sentido de satisfacción y propósito. Saber que estamos caminando en la voluntad de Dios nos da paz, alegría y una perspectiva eterna que nos permite enfrentar cualquier desafío con confianza. Desafíos y soluciones en la misión divina. En nuestra búsqueda por vivir según la voluntad de Dios y cumplir con la misión divina que el Espíritu Santo nos encomienda, enfrentaremos desafíos. Estos momentos de lucha no son señal de que estamos fuera del propósito de Dios, sino oportunidades para fortalecernos y depender aún más de su guía y poder. Uno de los desafíos más comunes es la duda. En momentos de incertidumbre, podemos preguntarnos si realmente estamos caminando en la voluntad de Dios. La duda puede surgir cuando enfrentamos obstáculos o cuando no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 hasta el 6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a superar la duda, recordándonos las promesas de Dios y guiándonos en el camino correcto. La tentación es otro gran desafío. Al igual que Jesús fue tentado en el desierto, nosotros también enfrentaremos tentaciones que intentarán desviarnos de nuestro propósito. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, se nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar y que siempre nos proporcionará una salida. El Espíritu Santo nos fortalece para resistir la tentación y nos da sabiduría para reconocer las trampas del enemigo. La fatiga espiritual puede convertirse en una barrera cuando sentimos que nuestros esfuerzos no están dando fruto. Este agotamiento puede llevarnos a querer abandonar la misión. Es en estos momentos cuando debemos recordar las palabras de Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas y nos da la energía para continuar. Los conflictos interpersonales son otro obstáculo que puede surgir, especialmente cuando nuestra misión involucra a otras personas. Estos desacuerdos pueden desanimarnos y distraernos del propósito principal. En tales situaciones, debemos buscar la guía del Espíritu Santo para manejar los conflictos con sabiduría y gracia, promoviendo la unidad en lugar de la división. La crítica externa también puede ser un desafío significativo. A medida que nos comprometemos a vivir una vida alineada con la voluntad de Dios, es probable que enfrentemos oposición o incomprensión. En Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús nos recuerda que si el mundo nos odia, es porque primero lo odió a Él. El Espíritu Santo nos da el valor y la paz para enfrentar la oposición sin desviarnos de nuestro propósito. Otro desafío es el miedo al fracaso. Podemos temer no cumplir con las expectativas de Dios o no estar a la altura de su llamado. Sin embargo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Con el Espíritu Santo podemos enfrentar el miedo con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. La falta de apoyo también puede hacer que nuestra misión se sienta solitaria. Pero no estamos solos en esta jornada.
El Espíritu Santo es nuestro consolador y nos conecta con otros creyentes que comparten nuestra visión y propósito. La comunidad cristiana es una fuente vital de apoyo y ánimo en tiempos de dificultad. La tentación de depender de nuestras propias fuerzas en lugar de confiar en Dios puede ser una trampa sutil. Es fácil caer en la autosuficiencia, olvidando que es el Espíritu Santo quien nos capacita. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, se nos recuerda que no es por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu de Dios que logramos cumplir su propósito. La distracción es un desafío constante en un mundo lleno de ruido y demandas. Mantener el enfoque en la misión requiere disciplina y una conexión constante con el Espíritu Santo a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. En cada uno de estos desafíos, el Espíritu Santo no solo nos ayuda a superarlos, sino que también nos fortalece y nos transforma, preparándonos para cumplir con mayor eficacia la misión divina. Cómo el Espíritu Santo renueva nuestra fe en tiempos de prueba. Las pruebas son una parte inevitable de la vida cristiana. No son castigos, sino oportunidades para crecer en fe, carácter y dependencia de Dios. En medio de estas pruebas, el Espíritu Santo actúa como nuestro consolador, guía y renovador, ayudándonos a mantenernos firmes y a ver las dificultades desde una perspectiva divina. Uno de los aspectos más poderosos de las pruebas es que nos llevan a la oración. En los momentos de desesperación, cuando las respuestas parecen lejos, es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Él transforma nuestras oraciones llenas de temor en peticiones llenas de fe. En las pruebas, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios. Cuando las circunstancias parecen insuperables, Él trae a nuestra mente versículos y palabras de ánimo que nos infunden esperanza. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El Espíritu Santo asegura nuestros corazones en esta verdad. Además, las pruebas revelan áreas de nuestra fe que necesitan ser fortalecidas. Al igual que el fuego purifica el oro, las dificultades eliminan las impurezas de nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para producir frutos como paciencia, mansedumbre y dominio propio, que son esenciales para nuestra madurez espiritual. El Espíritu Santo también nos da sabiduría para entender las pruebas desde una perspectiva divina. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente. Con su guía podemos discernir el propósito detrás de las dificultades y aprender las lecciones necesarias para crecer en fe. Otra forma en que el Espíritu Santo renueva nuestra fe es a través del consuelo divino. Cuando sentimos que no podemos más, Él nos da fuerzas para continuar. Isaías capítulo 41, versículo 10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. En momentos de prueba, el Espíritu Santo nos conecta con la comunidad cristiana. Él nos lleva a personas que pueden orar por nosotros, alentarnos y caminar junto a nosotros en tiempos difíciles. La iglesia se convierte en un refugio, un recordatorio tangible de que no estamos solos en nuestra jornada de fe. Además, las pruebas nos llevan a depender completamente de Dios. Cuando nuestras fuerzas se agotan, el Espíritu Santo nos llena de poder y renueva nuestra confianza en la soberanía de Dios. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo declara:
Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda a experimentar esta gracia en los momentos más oscuros. Las pruebas también son oportunidades para glorificar a Dios. Cuando perseveramos con fe y damos testimonio de su fidelidad, otros pueden ver su obra en nuestra vida y ser inspirados a buscarlo. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de su amor y poder, incluso en medio de las dificultades. Por último, el Espíritu Santo nos enseña a tener una perspectiva eterna. Las pruebas de esta vida son temporales, pero la gloria que nos espera es eterna. En Romanos capítulo 8, versículo 18, se nos asegura que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Con cada prueba que enfrentamos, el Espíritu Santo fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y nos recuerda que somos hijos de un Dios que nunca nos abandona. Él transforma nuestras pruebas en testimonios, nuestra debilidad en fortaleza y nuestro dolor en propósito. ¿Cómo discernir la voluntad del Espíritu Santo en decisiones familiares? Las decisiones familiares son una de las áreas donde más buscamos la guía del Espíritu Santo. Desde cuestiones financieras hasta la educación de los hijos o el rumbo de la familia, discernir la voluntad de Dios es esencial para construir un hogar sólido y alineado con sus planes. A través del Espíritu Santo podemos recibir dirección clara y paz en cada decisión importante. El primer paso para discernir su voluntad es buscar una conexión profunda con Él a través de la oración. La oración no solo es un medio para presentar nuestras peticiones, sino también un espacio para escuchar su voz. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta actitud de entrega y gratitud abre la puerta a la guía divina. Un principio fundamental en el discernimiento de la voluntad del Espíritu Santo es el estudio de las Escrituras. La palabra de Dios actúa como un faro que ilumina nuestro camino. En Salmos capítulo 119, versículo 105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas respuestas que buscamos están ya reveladas en las Escrituras, y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlas y aplicarlas a nuestras circunstancias. El Espíritu Santo también utiliza las circunstancias de la vida para guiarnos. Los eventos, las oportunidades inesperadas o incluso los obstáculos pueden ser señales de su dirección. Es vital aprender a reconocer estos movimientos divinos y discernir si están alineados con los valores y principios bíblicos. Otra forma en que el Espíritu Santo nos guía es a través de la paz interior. Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, su paz actúa como una confirmación en nuestro corazón. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo exhorta: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Si una decisión genera ansiedad o confusión, puede ser una señal de que necesitamos reevaluarla bajo su dirección. La comunidad cristiana también desempeña un papel clave en el discernimiento. Dios a menudo utiliza a otros creyentes para confirmar su voluntad, ya sea a través de consejos, palabras de ánimo o experiencias compartidas. La Iglesia puede ser un medio poderoso para recibir claridad. Proverbios, capítulo 15, versículo 22, nos recuerda: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. La paciencia es otro elemento esencial en este proceso. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero el Espíritu Santo nos enseña a esperar. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se nos promete:
Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La espera nos permite crecer en fe y dependencia de Dios. Además, es importante rendir nuestras propias preferencias y deseos al Espíritu Santo. A menudo, nuestras inclinaciones humanas pueden nublar nuestra percepción de su voluntad. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Lucas, capítulo 22, versículo 42, cuando oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Este acto de rendición permite que el Espíritu Santo tome el control y nos dirija hacia el propósito divino. El Espíritu Santo también utiliza los dones espirituales para guiarnos, ya sea a través del don de sabiduría, discernimiento o consejo. Él equipa a los creyentes para tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. Es crucial estar abiertos a utilizar estos dones para el beneficio de la familia y la comunidad. Otro aspecto vital es aprender a confiar en la dirección del Espíritu Santo, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». Este nivel de confianza nos lleva a depender completamente de su guía. Al tomar decisiones familiares bajo la dirección del Espíritu Santo, podemos tener la certeza de que estamos caminando en su propósito. Él no solo nos muestra el camino, sino que también nos da la fortaleza para caminar en él. Su presencia en nuestras vidas y en nuestras familias asegura que cada decisión esté impregnada de su paz, amor y propósito eterno. Cómo el Espíritu Santo fortalece la unidad familiar. En una familia, la unidad es el cimiento que sostiene las relaciones y asegura que cada miembro se sienta amado, valorado y apoyado. Sin embargo, mantener la unidad puede ser un desafío constante debido a las diferencias de personalidad, conflictos y las presiones externas de la vida diaria. Es aquí donde el Espíritu Santo juega un papel crucial, actuando como el lazo que une los corazones y guía a cada miembro hacia una comunión más profunda. El Espíritu Santo fortalece la unidad familiar al cultivar en nosotros los frutos del Espíritu, como se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cada uno de estos frutos es esencial para crear un ambiente de armonía y comprensión en el hogar. Por ejemplo, el amor nos lleva a aceptar a los demás tal como son, mientras que la paciencia nos ayuda a manejar las diferencias con gracia. La oración conjunta es una herramienta poderosa para fomentar la unidad. Cuando una familia ora junta, se crea un espacio para que el Espíritu Santo obre en sus corazones y los una en un propósito común. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús promete: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Este acto no solo fortalece la fe, sino que también genera una conexión más profunda entre los miembros de la familia. El Espíritu Santo también actúa como un consolador en tiempos de conflicto. Las disputas son inevitables en cualquier familia, pero con la guía del Espíritu es posible resolverlas de manera constructiva. Él nos ayuda a escuchar con empatía, a perdonar con sinceridad y a buscar soluciones que beneficien a todos. En Efesios capítulo 4, versículo 3, se nos insta a hacer todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La comunicación es otro pilar de la unidad familiar, y el Espíritu Santo puede guiar nuestras palabras para que sean edificantes y llenas de amor. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, se nos recuerda: «La respuesta amable calma el enojo,
pero la palabra áspera aumenta el furor. Cuando permitimos que el Espíritu controle nuestra lengua, nuestras conversaciones pueden ser herramientas de reconciliación en lugar de división. El Espíritu Santo también fomenta la unidad al inspirar actos de servicio mutuo dentro de la familia. En Juan capítulo 13, versículo 14, Jesús dio el ejemplo perfecto al lavar los pies de sus discípulos, demostrando que el liderazgo y el amor genuino se expresan a través del servicio. En el contexto familiar, pequeños actos de bondad y cuidado pueden tener un impacto profundo en la cohesión del hogar. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a superar las heridas pasadas que a menudo impiden la unidad familiar. Ya sea una palabra dicha en un momento de enojo o una acción que dejó una cicatriz emocional, Él actúa como sanador. En Salmos capítulo 147, versículo 3, se nos dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Su obra restauradora permite que las relaciones se renueven y florezcan. Otro aspecto clave de la unidad es la gratitud. Cuando una familia agradece a Dios y entre sí, se crea un ambiente de aprecio mutuo y alegría. El Espíritu Santo nos recuerda constantemente las bendiciones que tenemos, ayudándonos a enfocarnos en lo positivo en lugar de las fallas o dificultades. El perdón es quizás uno de los mayores desafíos en cualquier relación, pero el Espíritu Santo nos capacita para perdonar genuinamente. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, se nos exhorta: perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este acto no solo libera al ofensor, sino que también alivia al que perdona, restaurando la paz en el hogar. El Espíritu Santo fortalece la unidad familiar al recordarnos nuestro propósito común: glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Cuando una familia se une en torno a este propósito, sus miembros encuentran un sentido de misión y dirección que los mantiene unidos, incluso en tiempos de adversidad. Este enfoque en Dios como el centro de la familia asegura que, aunque enfrentemos desafíos, siempre tengamos una base sólida sobre la cual construir. Cómo el Espíritu Santo trae sabiduría para tomar decisiones familiares. Tomar decisiones en familia es una responsabilidad que puede ser abrumadora, ya que muchas de ellas tienen consecuencias duraderas. Desde cuestiones cotidianas hasta decisiones trascendentales, la orientación del Espíritu Santo es esencial para asegurar que cada elección esté alineada con la voluntad de Dios y traiga bendición al hogar. El Espíritu Santo actúa como nuestro consejero divino, iluminando nuestros corazones y mentes con sabiduría. En Isaías capítulo 11, versículo 2, se describe su naturaleza: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esta sabiduría celestial no solo nos guía en decisiones prácticas, sino que también nos ayuda a discernir lo que es mejor para nuestra familia a largo plazo. La oración es el primer paso para invitar al Espíritu Santo a participar en nuestras decisiones. Antes de discutir cualquier asunto importante, es fundamental reunir a la familia y buscar juntos su dirección. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos asegura: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Esta promesa nos recuerda que Dios está dispuesto a ofrecernos la sabiduría que necesitamos si nos acercamos a Él con fe. El discernimiento es otro regalo que el Espíritu Santo otorga para ayudarnos a distinguir entre opciones que parecen correctas a simple vista. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, se nos aconseja: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Cuando confiamos en el Espíritu Santo, Él nos ayuda a ver más allá de lo evidente y a considerar las implicaciones espirituales de nuestras elecciones. El diálogo familiar, guiado por el Espíritu Santo, también es clave en la toma de decisiones. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, se nos insta a actuar con humildad, considerando a los demás como más importantes que nosotros mismos. Esto implica escuchar con respeto, compartir perspectivas y buscar soluciones que beneficien a todos. La presencia del Espíritu Santo en estas conversaciones fomenta la unidad y elimina los conflictos. Las Escrituras son una fuente invaluable de guía, ya que contienen principios eternos que pueden aplicarse a cualquier situación. En Salmos capítulo 119, versículo 105, se dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Al estudiar la Biblia en familia, permitimos que el Espíritu Santo nos revele su voluntad y nos ayude a tomar decisiones basadas en su verdad. El Espíritu Santo también utiliza circunstancias para confirmar el camino que debemos tomar. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman. A veces, las puertas abiertas o cerradas son señales de su dirección y debemos estar atentos a su obra en nuestra vida cotidiana. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, el Espíritu Santo nos otorga paz como señal de que estamos en el camino correcto. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos exhorta: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Esta paz divina es un indicador confiable de que nuestras elecciones están alineadas con su voluntad. El Espíritu Santo también trabaja a través de consejeros sabios, como líderes espirituales o amigos piadosos, para ofrecernos perspectiva y orientación. En Proverbios capítulo 15, versículo 22, se nos recuerda: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Buscar consejo espiritual es una forma de permitir que Dios hable a través de su pueblo. La paciencia es crucial en la toma de decisiones, especialmente cuando no recibimos una respuesta inmediata. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3, se nos anima: aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá. El Espíritu Santo nos enseña a confiar en su tiempo perfecto, recordándonos que sus planes son siempre para nuestro bien. Finalmente, el Espíritu Santo nos capacita para aceptar su dirección, incluso cuando no entendemos completamente su propósito. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, se nos recuerda: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Este acto de fe nos permite avanzar con confianza, sabiendo que su sabiduría supera la nuestra y que Él siempre busca lo mejor para nuestra familia, como el Espíritu Santo fortalece el amor y la unidad en el matrimonio. El matrimonio es uno de los pilares fundamentales del hogar, y mantenerlo sólido requiere esfuerzo, comprensión y, sobre todo, la guía del Espíritu Santo. Él no solo protege la relación matrimonial, sino que también fortalece el amor y la unidad, permitiendo que las parejas reflejen el diseño divino del matrimonio como una relación llena de gracia, compromiso y propósito. Desde el principio, Dios diseñó el matrimonio como una unión sagrada. En Génesis capítulo 2, versículo 24, se declara: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Esta unidad, sin embargo, enfrenta desafíos en el mundo actual. Es aquí donde el Espíritu Santo actúa como un consolador y sanador, ayudando a superar diferencias y renovar los lazos de amor. La oración conjunta es un poderoso medio para invitar al Espíritu Santo al matrimonio. Cuando las parejas oran juntas, crean un espacio donde el Espíritu puede obrar y transformar corazones. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús dice:
porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración conjunta fortalece la conexión espiritual entre los esposos y alinea sus corazones con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también trabaja en la comunicación matrimonial, promoviendo un diálogo lleno de respeto y empatía. En Efesios capítulo 4, versículo 29, se nos aconseja: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, las discusiones se transforman en oportunidades para construir y sanar. El perdón es otro componente esencial en la unidad matrimonial, y el Espíritu Santo nos da la capacidad de perdonar, incluso cuando es difícil. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, se nos instruye: perdónense mutuamente si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este acto de gracia refleja el amor de Dios y elimina barreras emocionales que puedan surgir en la relación. Los frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, son fundamentales en el matrimonio: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cada uno de estos frutos fortalece la relación, permitiendo que el matrimonio sea un reflejo del amor incondicional de Dios. La guía del Espíritu Santo también ayuda a discernir las áreas donde el matrimonio necesita crecer. Puede ser en la administración del tiempo, el manejo de conflictos o el apoyo emocional mutuo. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, se nos anima: reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La humildad para buscar su dirección lleva a decisiones sabias y constructivas. El Espíritu Santo inspira actos de servicio dentro del matrimonio, fomentando una actitud de entrega y cuidado mutuo. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, se nos insta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este espíritu de servicio crea un entorno de amor y respeto mutuo. La adoración conjunta es otra manera de fortalecer la unidad matrimonial. Al dedicar tiempo a alabar a Dios juntos, las parejas experimentan una conexión espiritual más profunda. En Salmos capítulo 34, versículo 3, se proclama: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre juntos. Este acto une sus corazones en un propósito común: glorificar a Dios. El Espíritu Santo también proporciona fortaleza en momentos de prueba. En 12 Corintios capítulo 12, versículo 9, se nos asegura: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando las parejas enfrentan desafíos, su presencia les da la paz y el coraje necesarios para superar cualquier obstáculo. El Espíritu Santo renueva el amor en el matrimonio, incluso en las temporadas más difíciles. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, se nos recuerda: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Espíritu nos guía a redescubrir ese amor inicial y a profundizarlo, permitiendo que el matrimonio florezca como Dios lo diseñó. ¿Cómo construir un legado espiritual en el matrimonio guiado por el Espíritu Santo? El matrimonio no solo es una relación entre dos personas, sino también una oportunidad divina para construir un legado espiritual que trascienda generaciones. Guiados por el Espíritu Santo, los matrimonios pueden convertirse en fuentes de inspiración, fe y amor, dejando una huella duradera en sus hijos, familiares y comunidad. Un legado espiritual comienza con la intención de vivir bajo los principios de Dios. En Josué,
capítulo 24, versículo 15, se declara: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Este compromiso no solo fortalece la relación matrimonial, sino que también establece una base sólida para que las generaciones futuras sigan. Cuando el Espíritu Santo guía las decisiones del matrimonio, cada paso refleja el propósito divino. El discipulado en el hogar es una pieza clave en la construcción de un legado espiritual. Enseñar a los hijos y a otros miembros de la familia sobre el amor de Dios, la oración y la importancia de la palabra fortalece su fe. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, se nos instruye: «Estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes». Este acto asegura que los valores espirituales sean transmitidos. El Espíritu Santo también nos capacita para modelar una vida de fe auténtica. El matrimonio es un testimonio vivo del amor de Dios, cuando los esposos viven con integridad, bondad y compasión. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos anima: «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Este ejemplo inspira a otros a buscar una relación más profunda con Dios. La oración intercesora dentro del matrimonio es otro elemento esencial. Orar juntos por las necesidades de la familia, los desafíos comunitarios y el bienestar de las generaciones futuras permite que el Espíritu Santo actúe poderosamente. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, se afirma: «La oración del justo es poderosa y eficaz». Esta práctica no solo fortalece el matrimonio, sino que también impacta a quienes están alrededor. Además, el perdón es un componente fundamental en la construcción de un legado espiritual. Las parejas que practican el perdón muestran a sus hijos y a otros cómo vivir en reconciliación y gracia. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, se nos exhorta: «De modo que se soporten unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes». Este acto de obediencia espiritual refleja el corazón de Dios. El servicio en la comunidad es otra manera de extender el legado espiritual. Las parejas que sirven juntas muestran cómo el amor de Dios puede ser compartido con los demás. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, se nos llama: «Sírvanse unos a otros con amor». Este enfoque no solo fortalece el vínculo matrimonial, sino que también muestra a otros el impacto del Espíritu Santo en sus vidas. La adoración conjunta es una práctica que une espiritualmente a la pareja y deja un ejemplo poderoso. En Salmos capítulo 95, versículo 6, se proclama: «Vengan, adoremos reverentes, doblemos la rodilla delante del Señor nuestro Creador». Este acto de alabanza conjunta invita al Espíritu Santo a habitar en el matrimonio y a fortalecer su propósito. El legado espiritual también se construye al fomentar la unidad familiar. Resolver conflictos de manera amorosa, tomar decisiones en común y buscar el bienestar mutuo son maneras prácticas de reflejar la obra del Espíritu Santo en el matrimonio. En Efesios capítulo 4, versículo 3, se nos instruye: «Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz». Este esfuerzo asegura que la familia permanezca unida en el amor de Dios. El Espíritu Santo también nos capacita para enseñar la importancia de la fe en las decisiones diarias. Cada elección, desde las finanzas hasta el tiempo en familia, puede ser guiada por el Espíritu para glorificar a Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, se nos anima: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Este principio fortalece el matrimonio y deja una huella espiritual duradera.
Un legado espiritual requiere confianza en las promesas de Dios para el futuro. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, se nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Al confiar en esta promesa, los matrimonios pueden estar seguros de que su legado espiritual será una bendición para las generaciones venideras. ¿Cómo vivir en plenitud con el Espíritu Santo en el matrimonio? La plenitud en el matrimonio no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la presencia constante del Espíritu Santo guiando cada paso y decisión. Cuando las parejas buscan esta plenitud, no solo transforman su relación, sino que también se convierten en un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. Vivir en plenitud comienza con una rendición total al Espíritu Santo. Este acto implica entregarle cada aspecto de la relación: las alegrías, los retos, los sueños y los temores. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos insta a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este principio puede aplicarse al matrimonio, convirtiéndolo en un reflejo de la voluntad divina. La comunicación es fundamental para vivir en plenitud. Sin embargo, más allá de las palabras, la comunicación guiada por el Espíritu Santo incluye escuchar con el corazón, discernir las emociones y responder con amor. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, se nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Este enfoque fortalece la conexión emocional entre los esposos. El matrimonio pleno también requiere un compromiso con la oración continua. La oración no solo une a las parejas espiritualmente, sino que también abre las puertas para que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta: oren sin cesar. Las parejas que oran juntas experimentan una paz y fortaleza que solo provienen de Dios. Otro aspecto crucial es la unidad en propósito. Cuando los esposos alinean sus metas y decisiones con la voluntad de Dios, encuentran una dirección clara y un significado más profundo. En Amós capítulo 3, versículo 3, se nos pregunta: ¿pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? Esta unidad no solo fortalece el matrimonio, sino que también glorifica a Dios. El Espíritu Santo también nos enseña a priorizar el amor sacrificial en el matrimonio. Este amor, que refleja el de Cristo por la Iglesia, está dispuesto a poner las necesidades del otro por encima de las propias. En Efesios capítulo 5, versículo 25, se nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Este modelo de amor transforma el matrimonio en una relación inquebrantable. La plenitud en el matrimonio también implica buscar y cultivar la paz. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos exhorta: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Esta paz, traída por el Espíritu Santo, actúa como un guardián que protege la relación contra el estrés, la ansiedad y los conflictos. Además, el servicio mutuo es una expresión práctica de vivir en plenitud. Cuando los esposos se esfuerzan por servirse y apoyarse mutuamente, reflejan el corazón de Dios en su relación. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, se nos llama: sírvanse unos a otros con amor. Este acto de entrega fortalece el vínculo matrimonial. La gratitud también juega un papel vital en experimentar la plenitud con el Espíritu Santo. Dar gracias a Dios por las bendiciones del matrimonio, grandes o pequeñas, abre las puertas a nuevas manifestaciones de su gracia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.
Este hábito cambia la perspectiva y profundiza el aprecio mutuo. El perdón es esencial para vivir en plenitud. En cualquier relación, especialmente en el matrimonio, los errores y las heridas son inevitables. Sin embargo, el Espíritu Santo nos capacita para perdonar y restaurar la unidad. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús dice: «Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial». Este acto de obediencia trae sanidad y renovación al matrimonio. Finalmente, vivir en plenitud con el Espíritu Santo en el matrimonio implica caminar en fe y esperanza. Aunque los desafíos son inevitables, confiar en las promesas de Dios y en su poder para obrar en la relación asegura una perspectiva positiva y una fuerza renovada. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos dice: «La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve». Esta confianza inquebrantable permite que las parejas vivan con propósito y gozo. El Espíritu Santo no solo desea habitar en el matrimonio, sino también llenarlo con su amor, paz y poder. Cuando las parejas buscan su guía diariamente, descubren que cada aspecto de su relación refleja la gloria de Dios y su plan perfecto.